Ah, bueno, el segundo punto que habla de la sumisión al líder. Ajá. Bueno, hablemos de líderes de sectas. Esta parte te gusta. Bueno, Por cierto, estaba reflexionando que en masonería, si bien hay un líder representativo, ajá. no se le rinde ningún tipo de pleitesía o... Es decir, entonces sospecho o diría yo que la masonería no pertenece entonces a las sectas, ya que no tiene esta característica. Tiene todas las otras. Vamos a ver. Es que puede, bueno, puede ser que claro, no representes por ese sencillo punto, tal vez no es una secta, ¿verdad? No estoy aquí, yo no soy nadie para calificar de... ¿Que no eres un sí, sectifílico? soy experto en sectas, Experto ¿no? sectista, güey. Ah, Seguro lo delata, de- ese sombrero que trae. Bueno, El sombrero lleno de duendes. es el peinado. Pero, bueno, de fundadores de sectas, a ver, ¿conocen Señor. a alguno de ustedes? Pues se me ocurre el legendario Joseph Smith. Ese es de, ey, me estás dando un gancho al hígado. Toma, perro, toma. Bueno, yo fui mormón, ¿verdad? Fui miembro de la Iglesia de Jesucristo Santo de los Últimos Días desde los 14 años, pues ya, imagina, son 20 años ya, 20 años de que he sido miembro de la iglesia. Todavía soy miembro de la iglesia porque ahora sí que he borrado mis registros de la iglesia. Cuando tú te bautizas en una iglesia, ellos te registran y tú perteneces a la organización. O sea, en los registros, vamos a Eres decir, parte. eres parte y no vas a poder salirte de ahí al menos que tramites que te borren totalmente. O sea, no es como que, ya renuncio. Bueno, pues aquí está. Te vas, tú puedes renunciar, te vas y ya nadie, pero van a tener tu dirección siempre. Y si la actualizas, pues con mayor razón, tu Ajá. teléfono, te van a estar llamando. Si de repente que llega otro líder, te quiere buscar otra vez, ahí va a ir a tocarte, te va a decir, hey, Quiero necesitamos-". recuperar tu fe. Sí, ajá, entonces, al menos que tú quieras deshacerte completamente de eso, tienes que borrar tus registros. Eso sí es posible. Eso entonces. eso es en varias religiones, también junto con los testigos de Jehová, adventistas. Incluso en la católica tú tienes registro, si te bautizaron de chico, Sí. tú tienes tu registro de bautismo en la iglesia, o bautizo en la iglesia católica. A menos que seas bautizado en una iglesia tan, ¿Antigua? rudimentaria que no hay porque se quemó. Probablemente. De hecho, en la iglesia mormona que se trabaja mucho la genealogía por algunos importante. temas doctrinales. La iglesia mormona tiene almacenes, tiene búnkers completos con información genealógica de la gente del mundo. E incluso tú te puedes meter, hay páginas de internet que la iglesia promociona donde tú encuentras registros históricos porque hay gente que se encarga de Claro. indexar todos los documentos, toman fotos y le indexan a la página donde tú puedes encontrar tus antepasados. Eso está bien suave, la Está verdad. Es una de genial. las partes donde tú puedes Me voy a hacer tu buscar. árbol. Eso me interesa. Tu árbol genealógico, tú lo puedes ir puliendo. Armando. Pero No necesitas ser miembro de la iglesia para hacer Tienen eso. índice de personas que no son miembros. Sí, claro. De Eso no todos. es un poco violación de privacidad. ¿No? Hubo un problema con la iglesia mormona El natural les valía. en la iglesia mormona tuvo un problema, creo que fue en la década de los 70 con los judíos, por eso. Porque empezaron a indexar asuntos de los judíos y a hacer ordenanzas a favor de esas personas fallecidas. Eso ya es un tema doctrinal de la iglesia, Ajá. de bautizarse por las personas fallecidas para que en el más allá o en el cielo, esas personas que no recibieron el bautismo aquí en vida, lo puedan recibir allá, lo puedan aceptar allá. Para que veas el poder, compa. Entonces, Yo- ese es un tema doctrinal que no voy a ahondar mucho en eso de la iglesia, pero empezaron a bautizar a personas judías. Cuando los judíos se enteraron de esto, dijeron, oye, nosotros no creemos en tu doctrina de bautismo por los muertos judíos, pero tampoco queremos Que nos bautices muertamente. que bautices a nuestros muertos judíos. O sea, no creemos que sea verdad, pero nos molesta. No Que lo creemos- digas. Ajá, incluso hoy en día, debido a eso, a consecuencia de eso, se puso una política en la iglesia donde tenías que pedir autorización de la familia de la persona por la cual te Fallecida. querías bautizar o hacer una ordenanza. Y entonces, esa es una de las cosas que se hace en los templos de la iglesia, que es las iglesias bonitas, grandotas que no hay aquí, que en Tijuana hay uno que hicieron así. bellísimo. Está el, ¿Qué es eso de hacer ordenanza, amigo? el IMSS, ¿no? Por ahí. Sí, ajá. Las ordenanzas es una parte importante de las sectas también. Ordenanzas o ritos. ¿Qué vendría White siendo rito. una ordenanza? Una ordenanza es... Una ordenanza básicamente es un
sistema, un protocolo o un rito que se hace con un objetivo en este caso sería espiritual, en este caso. Un rito, una sistematización de pasos. Sí, aquí hacemos muchos de esos. Para tener un objetivo espiritual. Por ejemplo, el bautismo es una ordenanza. Lo que es la confirmación también. Lo que es también casarte es una ordenanza. Porque es un rito que se hace, o sea, tiene ciertos pasos, sistematización. Entonces, se ve similar a los sacramentos. Claro, eso también es una ordenanza. Sacramentos, incluso el puro rezo, la hostia. El puro rezo también es una... El rezo no es una ordenanza porque no es ritualístico. No es ritualístico, no es algo como... Forma parte de la ordenanza el rezo, ¿no? Básicamente lo que es un rosario, tal vez eso sí entraría en lo que es ordenanza. Okay. Un rosario católico. Porque lleva una sistematización, ciertos pasos, cada bolita es un rezo y ya ves los... Pero eso sí, pero ya un rezo nada más como una oración. Entonces, entendiendo, la ordenanza es el conjunto de pasos para realizar un tipo de rito. Un tipo de rito. Es como una iniciación, básicamente. En un objetivo espiritual. Y se repiten, muchas veces se repiten. Se repiten porque tienes que hacerte experto en la ordenanza. ¿Te pueden bautizar varias veces a ti mismo? En este caso, no. El bautismo sí es una ordenanza de única vez. La confirmación también es una ordenanza de única vez, pero, por ejemplo, el casarte en el templo, en la iglesia mormona, es lo que es el sellamiento. Eso se hace, porque no se le dice casamiento, se le dice sellamiento porque es por toda la eternidad. ¡Holo! Y ahí sí te puedes sellar varias veces, pero siempre y cuando tu esposa esté fallecida. Si tu esposa falleció y tú eres un viudo, te puedes volver a sellar con alguien más. Y si se vuelve a fallecer la segunda esposa, te puedes sellar otra vez. Y cuantas veces quieras te puedes sellar. Y en la doctrina mormona dice que en el cielo todas van a ser tus esposas. ¿Qué hubo? Mafiaverso confirmado. Esto se trata de lo que es la llamada poligamia. Poligamia espiritual. O sea, ¿qué pasa? Poligamia Dices, espiritual. Ahora sí, eternidad. Yo decía, pues, ¿qué pasa si ya se casó con alguien y hizo votos de sellamiento? Bueno, imagínate el conflicto kármico, güey, que se va a ahora, me preguntaste, ya nos fuimos, ¿verdad? De largo, ¿verdad? Pero no, me preguntaste por el líder de la iglesia, Joseph Smith, que precisamente en la semana estaba pensando cómo una secta lo que hace es familiarizarte aspectos de la misma para que tú te sientas más cómodo. En este caso, en Latinoamérica no se le dice Joseph Smith, se le dice José Smith. Porque eso cambia. José, ¿qué para ti es más familiar y es mejor, o sea, más jovial, más como que voy más a pensar, natural. El papá de Jesús, voy a pensar. No, es un nombre muy conocido, es un nombre que wow, José, sí. Pues sí, si vamos al impacto ahora sí del social. Sí, pero si te dicen Joseph Smith, no es mi cultura. No es mi cultura, no es así. Bueno, entonces lo primero que se hace es, y es curioso porque hay otros nombres de líderes de la iglesia que le siguieron a José Smith que no hicieron lo mismo con ellos. A como ellos Lucifer, a Gato Daimon. Esos ya son otros. Pero otras personas que le siguieron como profeta. Ajá. En este caso está bien el tema porque estamos hablando del segundo punto que es, tienes un líder. En este caso pues vamos a hablar yo puedo hablar de este tema porque yo sí participé directamente de esto y sí me siento con la autoridad, o vamos a decirlo, con conocimiento de esto, porque lo viví en carne propia, ¿verdad? ¿Conociste en persona a Joseph Smith? No, claro que no, porque Joseph Smith falleció, fue un joven de los años 1800. Pues, conoció a José. 1820 tenía 14 años, o sea, tú tenías como 6, sí, pues no. En 1820 José Smith dijo haber recibido una revelación de Dios, que se le apareció Dios y Jesucristo. Bueno, o sea, no uno, los dos. Hay muchas versiones. En la primera versión dice que se le apareció solamente un señor, que es la versión de su diario. Yo me sabía la versión de que era un ángel. Bueno, también hay una versión de que un ángel, pero la versión oficial que te enseñan hoy en día, porque evolucionó la iglesia, fue precisamente que fueron dos seres, el Padre y el Hijo, Dios el Padre y Jesucristo. Bueno, no voy a andar mucho en la historia de la iglesia mormona, pero lo que sí es que este personaje fue ganando adeptos y fue ganando también odio y resentimiento de la gente a su alrededor, porque precisamente empezó a meter prácticas cristianas, pero otras prácticas no tan cristianas que él introdujo tomándolo de otros grupos contemporáneos. Y también de la masonería. ¿Podría darnos un ejemplo? También de la masonería. He sabido que Joseph Smith fue rechazado de la masonería. De hecho, también fue masón. Primero fue rechazado, pero sí fue masón.
grado 33, por ahí. No sé, no conozco 32.5, 30. No conozco mucho de los grados, pero según el Amazon, grado 33 y muchos allegados suyos también. Él introdujo prácticas masonas, ritos que en el templo de la iglesia mormona se hacen. No te van a dejar entrar a ti al templo porque tú no eres miembro de la iglesia y aparte no has cumplido con ciertas ordenanzas exactamente y requisitos para ser digno de entrar al templo, ¿verdad? Okay. Pero si tú llegaras a entrar al templo y una vez siendo masón tú ibas a decir, ¿qué? Esto se parece mucho. Llueve. Porque yo sí he ido a un templo masón y he experimentado no todo, ¿verdad? Obviamente tampoco te dejan todo, pero algunas cosas. Y hay la vestimenta, es muy parecida, algunas señales que hacen con las manos, es la muy colocación parecida. de personas. La colocación, la forma de hablar. Hay un círculo, a veces un círculo como de oración, o no sé cómo se diga, un círculo entre personas. Hay muchas similitudes que eso ya después sería un tema, esto pinta para un tema también aparte. Sí, claro. Pero lo que es José Smith se empezó a ganar el odio de la gente por eso, y sobre todo por la poligamia. Porque él introdujo la práctica de la poligamia diciendo que Dios nos mandaba a tener más de una esposa. Ahora, yo les dije que hoy en día la poligamia es espiritual. Tienes que estar viudo. Pero en los tiempos de José Smith, él la enseñó. Las que te capeen. Él la enseñó terrenal. O sea, él tuvo 33 esposas confirmadas. Entre ellas hubo menores de edad, de 14, 16 años. Que la gente hoy en día dice, bueno, pero es que antes era normal. Era normal que se casaran con menores de edad. Ajá. Ok, pero bueno, no cuando ya estabas casado. No. Ya cuando estabas casado. Pero bueno, él ya tenía su esposa, su primera esposa. Y una característica de las sectas es que hay mucha secretismo. Sí. Secretismo. Círculos internos. Y José Smith dijo que esta práctica Dios se la mandó vaya la redundancia, a ponerla en práctica, pero primero entre cierto grupo de hermanos escogidos. O sea, cierto grupo de élite o del alto nivel que entendían realmente la espiritualidad de esto, ¿verdad? Pues mira, si vas a generar resonancia en un grupo de personas, tienes que tener a gente a tu clica, ¿no? Calificada. No, pues a tu grupo, vamos a suponer, somos nosotros 3. Y llega, vamos a poner Marcos y nos dice, mira, Marco Tsunami, como el llega Marco y nos dice, ¿sabes qué? Pues llegué iluminado por tal persona de Orión. Pero veo que ustedes son, pues, tienen esa similitud con la energía y bla, 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 bla. Y veo que pueden apoyarme en este aspecto, ¿no? Pues yo voy a presentar al chico de Orión. Poniendo este ejemplo, pues obviamente este líder que fue muy inteligente en buscar gente estratégica para su grupo, para generar esa resonancia tan fuerte que tuvo posiblemente, pues fue eso. Pero lo pones con el secretito de que no. Dios dijo que 5 pilares, ¿no? Ajá. Y 2 te van a apoyar y van a ser tus mujeres y ellas van a generar y traerte más esposas, no sé. Claro. Así. Y sobre todo cuando en este grupo hay mujeres también que apoyan, pues se vuelve algo más fuerte, ¿no? Algo que una mujer va a poder dar su testimonio y decir, bueno, a mí me ha ayudado ser una esposa plural. Claro. Porque en la iglesia el término, para que no suene tan feo, poligamia, es matrimonio plural. Yo lo veo muy positivo. Sí. Tiene muchas ventajas. No, yo en serio. Yo no tienes ni una. No tienes... pero Mafia ha platicado conmigo de esto y sí, es otro programa completo, ¿no? Esto ya es... pero continuamos porque está interesante cómo maneja... José Smith, uno de los líderes de esta religión, que si bien no es una secta, o sea, para mí no es una secta tal cual, una secta destructiva. No. Pero sí la considero como muy sectaria, o sea, considero que es muy sectaria. Muy no cerrada. Una secta en toda la extensión de la palabra, severamente una secta no, pero sí muy sectaria y tiene casi todo lo que dice estas características, estas definiciones. ¿Cuál le secta. falta? No, bueno... Tiene todas. Cuando decimos secta, siempre la palabra secta trae algo muy, muy negativo. Sí. Obviamente es negativo, es denso, ¿sí? Uh-huh. Pero nos imaginamos automáticamente algo del diablo. Sí, pues algo que conlleva sacrificios, que sí hubo sectas, que sí hay conceptos como tal, pero al mencionar esto que no es una secta como tal, pues sí veo que hay ciertas sectas que
No se fueron a ese lado extremista. Extremista. Sí, hay los extremistas y otras que por debajo del agua, ¿no? Pero yo creo que en su mayoría sí son. En mi opinión, mira, ¿Extremistas o no? es secta, en mi opinión humilde y de gente que no le sabe, es secta cuando el número de seguidores no es tan grande como para que el gobierno la reconozca como religión. Muy buena definición. Sí. O sea, todo al impacto que das en la sociedad. Claro. Sí, ya Y la cuando el iglesia gobierno te mormón- legitimiza o te positiviza a través de la ley, ya estás del otro lado. Es cierto, tiene Ya razón. religión. En este caso, la iglesia mormona pues asegura que tiene 16 millones de miembros, por lo tanto, sí, tal vez no es considerada una secta en cuanto a su tamaño. Ya es una religión. O la luz, ¿cómo se llama? La luz del mundo, que tiene ya dice tener varios millones. cientos de miles, no sé si alcanza el millón, Bueno, su número oficial que ellos dan es de decenas de miles. Mira. Decenas de millones, perdón. Decenas de millones, fíjate. Decenas de millones de personas. O sea, ujú. Sobre el punto 2, para ser un buen líder sectario tienes que creerte que eres una persona especial, fantástica y excepcional. Verga, güey, yo me creo especial, fantástico y excepcional, güey. Si no, los demás te pueden descubrir el truco y no van a unicornio. confiar en ti. Único O sea, especial. Fíjense, yo realmente pienso que José Smith, él se lo creía. Ajá, O de sea, verdad se la creyó. no era que él quería engañar a los demás. Él de corazón se sentía Él de así. corazón creía haber visto a Dios y a Jesucristo. Y a lo mejor sí. ¿Quién sabe qué habrá sido lo que habrá no visto? podemos decir que no lo vio. No podemos objetar, o sea, no podemos comprobarlo. Pero podemos convocar a Joseph, pues. No, aquí no. Eso, Todavía no. en viajeros sí. Pero lo que podemos hacer es ahora sí que analizar la historia, la evidencia que se llega a tener de diversas fuentes y con base a esas fuentes o con base a estos cachitos de información, sí podemos tomar una posición. Bueno. Porque si no tomas la posición, o sea, tú te puedes quedar neutral, ¿verdad? Pero pues hay gente que no puede estar neutral, que dice, quiero estar adentro, porque él, si te baja los cielos y las estrellas, te dice, ¿sabes qué? Yo soy un elegido de Dios, yo tengo la verdad absoluta. O yo y ya estoy adentro. Si me sigues, tu vida va a mejorar. Y te aseguro que todo va a ser bien, pues tú vas a querer, obviamente, sí, gracias. Que la mayoría de los líderes prometen eso. Claro. No conozco ninguno que no. Ninguno que te diga lo contrario. O alguno que sea lo suficientemente honesto como para decir, ¿sabes qué? Probablemente vas a perder tu vas tiempo. a perder mucho de tu tiempo, y te va a ir muy mal, ¿verdad? Por lo menos en la primera charla no te van a decir eso. Ni te van a decir, hay cosas malas en la iglesia. Hay cosas controversiales que si tú las estudias, probablemente vas a dudar del líder. No te van a decir eso. Ajá. Y esa es otra característica de las sectas, que es el gancho que te arrojan para que tú caigas, es no decirte todas las cosas Sí, volvemos al controversiales o secretismo. malas que El secreto, pueda eso, tener. mantenerlo hermético. Entonces, José Smith, al practicar la poligamia, Ajá. él hizo que muchas personas ahora sí que tuvieran ese rencor o incluso envidia. Podríamos decir tal vez envidia, ¿verdad? Porque había muchos hombres que, ¿cómo que es este Porque él tiene todo lo chido. todas las mujeres, o sea. Pero él creía realmente en que tenía que hacer ese mandamiento de Dios. Se basaba en escrituras bíblicas como de antiguos, por ejemplo, Abraham, que practicó, que tenía sus esposas. David, Salomón, que tuvieron pues cientos de esposas y concubinas. Entonces él dijo, hay un libro de la iglesia mormona que se llama Doctrina y Convenios, donde él detalla y dice que él al leer la Biblia y leer esta parte de estas personas que tuvieron muchas esposas y concubinas, dice que él pues sintió necesidad de preguntarle a Dios por qué Dios permitió eso. Y al preguntarle a Dios, recibió la revelación, que es la revelación que te dice que justamente como me preguntaste esto, te voy a decir los misterios sobre ese Está esperando que tú preguntes. Y, o sea, curiosamente. ¿Y cuál es el misterio? Pues sí, que hay un mandamiento todavía más alto que es el matrimonio plural. Casarse con muchas mujeres, sellarte a ellas y ellas van a ser tus esposas en la vida venidera. Y ojo aquí, tendrás hijos espirituales con ellas que habitarán mundos incontables. Mundos etéricos. Mundos así como este. Nosotros somos hijos de una esposa polígama de un ser celestial.
De acuerdo a la Ok, doctrina. ok. De acuerdo a la doctrina mormona. Se la estoy diciendo fríamente Ujú. que no te lo van a decir en la iglesia. Ajá. No te lo van a decir. No está en el tendrías- capítulo 1. Definitivamente no está en el capítulo 1 y definitivamente no te lo van a decir porque esto es algo que ellos le dicen la carne del evangelio. Correcto. Y hay una escritura en la Biblia que dice que Pablo a las personas les daba la leche. La Solo la leche del leche. evangelio, que era lo que tú podías digerir fácilmente, pero la carne es esa doctrina profunda. Son cosas que tal vez si te le dicen la primera te vas a espantar, pero ya después de haber pasado por ciertas ordenanzas y por ciertos ritos y por ciertos muchos Niveles de niveles, conocimientos. ya te pueden arrojar la carne del evangelio y la carnita son esa clase de cosas. Ujú. Cosas que ya de plano con el cristianismo Ya choca. primitivo, el cristianismo, vamos a decir, Puro, el puro, o el cuando es algo, se me fue la palabra, Interno. no, cuando es lo primitivo, pero ese es, Primordial tampoco. no, es cuando es bueno, ahorita vamos Ahorita a viene la recordarlo, ahorita palabra. vamos a recordarlo, pero cuando es ese cristianismo puro, Puro. esto José Smith lo introdujo y que, pues, que dijeron todos los demás cristianos, los grupos Eso cristianos. no es de cristianos. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Por cierto, ¿se tiene identificado el nombre de esta madre celestial poligama? No. O la ma- o- Y de hecho, ¿Quieres que no te diga hay, cómo se llama? no. Wow, tú lo sabes. Pues De mira, si hecho, se llama José. Mira, y mira, fíjate, claro que sí, tiene en común con muchas, vamos a decir, tradiciones, historias Ajá. esotéricas, místicas. Yo sé que tiene mucha relación y probablemente tenga algo de verdad. O sea, es algo que Sí, yo creo que hay algo de verdad. es que en hay eso. ciertas. No puede ser que haya tantas similitudes, tantas coincidencias Ujú. en ciertos grupos que creen en esas cosas, pues. Entonces, pero hablando de esto, en la iglesia no. En la iglesia no se sabe no te dicen ni el nombre, ni se menciona, ni hay ningún lugar en las escrituras donde se mencione. Solamente hay un himno de la iglesia, un cántico, un himno, donde una autora lo mencionó. Ujú. A nuestra Madre Celestial, mencionó. Y esa autora, curiosamente, fue una de las esposas polígamas de José Smith. Ok, que tenía acceso al conocimiento Y más esa puro. autora, que se llamaba Elisa R. Snow, esa autora firmó un documento que existe, que se puede comprobar, que ese documento lo firmaron cuando se les acusó a ellos de que estaban practicando la poligamia. Y ¿Era ellos, ilegal? dijeron que no lo estaban practicando. Y firmaron un Era documento un matrimonio. pues. como testimonios, varias Según ellos mujeres, engañándose, era un matrimonio. pues. diciendo que no lo practicaban cuando hay evidencia de que sí lo estaban practicando. Entonces esa es una contradicción Sí. Ujú. y una mentira. Pero a lo mejor por el aspecto legal firmó eso, o sea. Puede ser. Lo firmó, puedes dar muchas explicaciones, pero ahí está el documento que dice que lo firmó, que decían que no lo practicaban y hay evidencia de que sí lo estaban practicando. Hay videos, Entonces- Xvideos hay. No, como videos, no, claro que no, pero sí hay evidencia ahí, tienes que buscarle y obviamente en Latinoamérica no se baja la evidencia de sectas o religiones de Estados Unidos, la mayoría está en el idioma de En inglés. americano. Sí, es lo difícil. Ahora- Los latinoamericanos estamos muy atrasados en ese aspecto. de Ya me identificar. interesaste, esa parte de la Madre Celestial me apeteció. Ahora cuando estamos tratando de dirigir una verdad, vamos a decir así divina como esta, pues cómo la bajas, ¿no? Para que la gente la entienda. Justo hablamos de ese tema hace unos meses, cómo bajas esa información para hacerla digerible a la gente. Entonces, Madre Celestial, La simplifica. la simplificas, no dices qué es, pero de alguna manera lo aceptas, lo asimilas, te casas con el concepto y dices, mira, puedo, ¿no? Porque no mucha gente va a recibir la información de la misma manera. No quiere decir que no están listos posiblemente, pero buscan una verdad. Y la gente que busca posiblemente algo en que creer, pues es mucho más fácil digerirlo y decir, mira, Dios, así es Dios. Y lo hemos visto en la iglesia, por ejemplo. Pues Dios es sabio, Dios es poderoso y así lo quiere Dios. Dios es amor, ¿eh? Entonces, al decirlo de esa manera, tú no cuestionas ni tienes ese pensamiento libre de ¿por qué? Me pasó el día que fui a la iglesia y le pregunté al Padre, ¿quién creó a Dios? 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 Siendo un niño, un infante, ¿cómo te cuestionas eso? Dios es todo y listo, punto, ya, cállate. Déjate de tonterías. Cállate, por favor. O sea,
pero no, porque hay más cosas que yo quisiera aprender pues de esto. Entonces, cuando yo dije eso, se me quedan viendo como, hey, ¿qué onda con este pequeño demonio que está aquí? ¿No? Exorcízalo porque está acabado. Sácalo. O sea, Dios es Dios y punto, se acabó. Y sí, obviamente en la religión es más fácil simplificarlo y decirlo, sabes que así es. Pero tiene que ver con el año en el que se creó la cultura de la religión. Pues estamos hablando, yo tenía que 6 años, 7 años. Me refiero a que si la religión católica fue instaurada en el 300, 400... Se va a seguir ese mismo patrón de aquella época. Pues es que es para gente de hace 1700 años. Obviamente, pues si sí. Joseph Smith trajo su No cotorreo, hemos realmente evolucionado tanto, no hemos cambiado tanto, es cuando nos damos cuenta. Yo he conocido mujeres hoy en día que se les ha preguntado si el profeta de la iglesia mormona hoy en día dijera, vamos a volver a poner la poligamia, ¿tú lo aceptarías y te casaras con un hombre casado con muchas mujeres? Pues si el profeta lo dice, sí.